Acondicionamiento térmico y confort 1. Unidad 2. Calor. Introducción a las normas IRAM de acondicionamiento térmico, parte 2. El objetivo de esta norma es establecer los valores y los métodos fundamentales para el cálculo de las propiedades térmicas de los componentes y elementos de construcción en régimen estacionario. La norma contiene métodos simplificados para el cálculo de elementos planos no homogéneos. Los métodos de cálculo no tienen en cuenta ni las infiltraciones de aire a través de los elementos, ni la radiación solar sobre las superficies o a través de elementos transparentes. Cuando se habla de régimen estacionario, se refiere a una condición estática, a un paréntesis en el tiempo y es una simplificación de la realidad donde continuamente hay cambios. Cuando analizo en estado estacionario, es como que pongo en pausa la película, entro, mido, evalúo y salgo. Con respecto a las propiedades térmicas, esta norma se va a referir al área de un material, que es su superficie, el espesor de la capa o grosor, la densidad aparente, que es el peso que tiene un metro cúbico de un material, la conductividad térmica, que es la capacidad de un material de compartir el calor y transportarlo, la resistencia térmica, que es la capacidad de un material con un espesor determinado de impedir el paso del calor, transmitancia térmica, que es la propiedad inversa de la resistencia térmica total de un material compuesto por varias capas, la permeabilidad al vapor de agua, que es la cantidad de vapor de agua que se transmite a través de un material en el tiempo, la resistencia a la difusión del vapor de agua, cuyo valor es adimensional y es relativo con referencia a la resistividad del aire seco en reposo. Y finalmente la permeancia al vapor de agua, que es la cantidad de vapor de agua que pasa a través de una unidad de superficie de un material cuando la diferencia de presión de vapor entre sus caras es 1. Para este práctico vamos a utilizar los primeros, los que están marcados en negrita, y los tres últimos se utilizan para calcular el riesgo de condensación, que es algo que no vamos a ver en este práctico. La norma presenta en el punto 4 las fórmulas básicas. Entonces, la resistencia térmica de capas homogéneas se va a determinar haciendo el espesor de la capa dividido la conductividad del material. Entonces es R igual a espesor dividido lambda. También nos indica los valores de resistencia térmica de las superficies. Como vimos en la clase anterior, las superficies que están pegaditas en la capa más próxima al material aportan una resistencia y eso va a variar si es interior, exterior, si es horizontal o vertical. Y entonces acá la norma nos indica cuáles son los valores. Las cámaras de aire también van a ofrecer resistencia térmica y su valor va a depender del espesor de la capa de aire, del acabado de la superficie con la que linda la cámara de aire, si es rugosa, si es más o menos reflectiva, y si es horizontal o vertical. Finalmente, la fórmula para calcular la transmitancia térmica, como ya lo habíamos visto, es la inversa de la resistencia térmica total. Entonces K, que es la transmitancia térmica, es igual a 1 dividido R total. Para determinar la resistencia térmica de un componente, esta norma plantea tres escenarios. Cuando los componentes están formados por diversas capas homogéneas, cuando los componentes tienen cámaras de aire ventiladas y cuando los componentes tienen distintas secciones o espesores. Primero, cuando los componentes están formados por distintas capas homogéneas, procedemos de la manera que habíamos comentado. La resistencia térmica total va a ser igual a la resistencia superficial interior más la sumatoria de todas las resistencias de las capas más la resistencia superficial exterior. Cuando el componente, el material, tiene cámaras de aire ventiladas, también plantea dos escenarios, si es invierno o si es verano. Si es verano, la cámara se considera como no ventilada, o sea, como una resistencia de una cámara de aire. Y si es invierno y la cámara de aire puede estar débilmente ventilada, medianamente ventilada o muy ventilada. Ahora, si es débil, mediana o muy ventilada, eso lo pueden calcular, lo explica en la tabla 4 que ahora la vemos.
Entonces, si estamos en invierno y la cámara está débilmente ventilada, se considera como no ventilada. Si las cámaras están medianamente ventiladas, propone un procedimiento que lo veremos en la próxima diapositiva. Y si las componentes tienen cámaras de aire muy ventiladas, lo que se hace es desestimar la capa exterior, es decir, que voy a tener la resistencia de la capa interior y dos resistencias superficiales interiores. La tercera opción es que fueran componentes formados por cerramientos con distintas secciones, para lo que se propone un promedio de las resistencias de cada sección. Saber el grado de ventilación, si es débil, mediana o muy ventilada, lo que se hace es una combinación de la superficie del orificio de ventilación por la longitud o distancia entre los orificios o del área de la superficie en caso de que sea una cámara de aire horizontal. Y en la tabla 5 lo que va a indicar es, para el caso de cámaras de aire medianamente ventiladas, cómo obtener el valor. Por una parte tenemos una relación entre la resistencia de la capa interior y de la capa exterior, y por otro lado la relación entre la superficie del orificio de ventilación y la longitud o distancia entre los orificios. En función de esas dos variables las cruzamos y vamos a tener este coeficiente por el que tenemos que utilizar para hacer el cálculo. La norma nos da un listado bastante extenso y completo de materiales con su densidad aparente y la conductividad térmica. Esto nos va a servir para calcular las resistencias térmicas. Entonces, están los materiales ordenados por tipo o por rubro, y uno minuciosamente va buscando y vamos encontrando en general casi todos los materiales que necesitamos en la construcción normal, contemporánea. Para los materiales compuestos, como pueden ser los ladrillos cerámicos huecos, no podemos hacer el cálculo de espesor dividido a la conductividad, porque las cámaras de aire cerradas van a tener otro efecto, como veíamos, ¿no?, que se calculan las cámaras de aire. Entonces, lo que vamos a hacer directamente es usar el valor de resistencia de acuerdo a cada ladrillo o según el ladrillo que tengamos. Estos cálculos, estas resistencias son ensayos de laboratorio. No los discutimos, simplemente elegimos cuál es el ladrillo que nosotros queremos usar y usamos el valor de resistencia, que es el de la última columna. Y finalmente, en uno de los anexos, también otro aporte de la 11601 es una planilla de cálculo como una ayuda para ordenar el cálculo de la transmitancia térmica de cada cerramiento. Entonces tenemos, norma IRAM 11601, proyecto para mencionar de qué proyecto se trata, qué elemento constructivo estamos haciendo, es el que tiene el valor 2, si es un techo o un muro, qué época del año, si es invierno o si es verano. ¿Por qué? Porque eso va a determinar si es invierno, nos regimos por la temperatura de diseño para saber el admisible, y si es verano, por la zona bioambiental. El flujo de calor puede ser ascendente u horizontal. Si estamos hablando de una losa, será ascendente o descendente. Si es verano, descendente, y si es invierno, será ascendente. Y si es un muro, el flujo es siempre horizontal. Bueno, la zona bioambiental la vamos a tener según la localidad, sacado de la 11603. El nivel de confort va a ser A, B o C. Y la temperatura exterior de diseño también de la 11603. Luego ponemos en todos los renglones, después de la resistencia superficial exterior, ordenada cada una de las capas del sistema, también desde el exterior hacia el interior. Tenemos 3 columnas más para poner el espesor, la conductividad y la resistencia. Si son materiales simples, ponemos el espesor y la conductividad sacada de esta norma. Y si es un material compuesto, como por ejemplo el ladrillo cerámico hueco, directamente el valor de resistencia. En la fila de totales podemos sumar el total del espesor y el total de las resistencias para tener la resistencia térmica total. Luego ese valor calculamos cuál es la inversa de esa resistencia térmica total, y en el renglón donde está el 16 vamos a poner la transmitancia térmica, que es el valor de K.
En la celda número 17 dice que hay que colocar la transmitancia térmica de acuerdo con la 11605, es decir, nuestro valor límite. La celda 18 dice, ¿cumple con la IRAM 11605, sí o no? ¿Y cómo hacemos? Si la norma IRAM nos dice cuál es el valor de K máximo admisible para esa localidad, lo que voy a decir es sí, sí cumple, es decir, que el valor de mi muro es menor que el máximo admisible, y no si el valor que me da de cálculo es mayor al máximo admisible. En comentarios y cálculos suplementarios puedo incorporar lo que desee, hasta un esquema sería conveniente de cómo es el sistema constructivo para ilustrar el caso. Ustedes van a tener para hacer el trabajo práctico una planilla muy similar a esta, un poco más simplificada, que tienen que completar de esta manera para obtener un resultado que si es menor al K admisible estará correcto, y si no, si supera el valor máximo, le tengo que seguir incorporando aislamiento hasta que verifique. En España, el Código Técnico de la Edificación se ocupa del aislamiento térmico y de muchas otras cuestiones que, además de los que vemos nosotros en esta materia. La cuestión es que tienen este sitio web donde tienen para todos los materiales clasificados por ítem y por rubros, todas las propiedades térmicas de los mismos y aún la conductividad térmica. Y eso nos va a facilitar también la búsqueda de materiales o los que no encontremos en la 11601 o materiales más modernos que por una cuestión cronológica no figuren. También tiene soluciones constructivas, bueno, también los invito a descubrirla porque les puede ser muy útil y además es muy práctica. Bueno, así terminamos esta segunda clase sobre las normas de acondicionamiento térmico de IRAM. Ahora abrimos para el panel para preguntas y ya tendrían toda la información, la mínima y necesaria para hacer el práctico.